Hola, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a esta tercera jornada de Cosmos UH, este gran evento que hemos organizado para poner en valor y visibilizar el largo vínculo que tiene esta universidad, la Universidad de Alcalá, con la exploración, con la tecnología espacial, con el mundo del espacio. Muy buenos grupos de investigación y grandes logros en estos 40 años. Esta jornada que empieza y que arranca en esta maravillosa capilla de San Ildefonso, la vamos a arrancar hablando de un tema que a mí personalmente me interesa mucho y veo que por la concurrencia también interesa en general, que es por qué nos fascina tanto el espacio, ¿no? Por qué el espacio, además de ser un objeto científico, ha sido también durante tanto tiempo fuente de inspiración para la literatura, el cine y por supuesto, el periodismo. Hoy tenemos aquí 4 grandes comunicadores. Y digo 4 porque, aunque hay 3 periodistas, yo que conozco a Javier y trato con él en temas de comunicación, es otro gran comunicador. Entonces voy a hacer una breve presentación de los perfiles que van a participar en esta mesa y ya os dejo con ellos que seguramente enriquecerán mucho más que yo este acto. Voy a empezar por los 3 periodistas y voy a empezar en conjunto porque tenemos a Nuño Domínguez del País, a Patricia Biosca de ABC y a Teresa Guerrero del Mundo y tienen en su biografía 2 datos en común. Los 3 comparten 2 cosas, yo no sé si ellos son conscientes. Por supuesto, los 3 escriben de ciencia en 3 grandes medios generalistas españoles, pero además los 3 son licenciados en periodismo por la Universidad la Complutense, pero no la de verdad, la réplica, la otra, que, o sea, la original fue aquí, ellos luego replicaron, se llevaron, ni siquiera les puedo regañar porque yo también soy licenciado en periodismo por la Universidad Complutense, así que yo también me uno al grupo, pero que quede claro que esta es la original. El otro dato que tienen en común, efectivamente, escriben de ciencia en periódicos generalistas, son licenciados en periodismo por la Complutense y a partir de ahí pues os doy unas pinceladas de cada uno. Empiezo de izquierda a derecha, si os parece bien. Pues Nuño Domínguez es cofundador de Materia, la sección de ciencia del País, es máster en periodismo científico por la Universidad de Boston, creo que he visto por ahí que con una Fulbright, fuiste para allá, con una Fulbright, y bueno, tiene una larga trayectoria en el mundo del periodismo, ha pasado, los 3 la tienen, vamos, Nuño ha pasado por Público, La Voz de Galicia, por El Mundo, Agencia EFE. En cuanto a Patricia, tiene también una larga trayectoria, empezó en el periodismo local y regional, ha sido delegada del diario ABC en Guadalajara, responsable de la web, de la edición web de ABC en Castilla-La Mancha, luego ha pasado por medios más nicho y bueno, desde 2017 recaló en la sección de tecnología de ABC y ahora ya en ciencia de ABC, escribiendo especialmente de temas del espacio. Y en tercer lugar, Teresa Guerrero, que bueno, aparte de que fue compañera mía muchos años en El Mundo, llegó de la sección de últimas noticias del Mundo a la sección de ciencia y medio ambiente en el año 2009, si no recuerdo mal, y en 2019, desde 2019, es la responsable de la sección de ciencia del Mundo. Teresa, bueno, ya destaca mucho su perfil, la cobertura que le tocó hacer de la pandemia, es un momento en el que el periodismo científico, en concreto el periodismo de salud, se puso a prueba y bueno, ella destaca mucho eso, tiene varios premios también en los últimos años en relación con su trabajo en ciencia. Y no sé si me olvido nada más, me olvido al moderador, evidentemente, Javier Rodríguez Pacheco. Javier es catedrático de Astronomía y Astrofísica de esta universidad, de la Universidad de Alcalá, y es investigador principal del Energetic Particle Detector de Solar Orbiter, del EPD de Solar Orbiter. Dicho así, pues a lo mejor no significa mucho, pero si empezamos a decir que hay muy pocos españoles que sean investigador principal de una misión, por ejemplo, en este caso de la ESA con colaboración de la NASA o de la NASA, ya empezamos a ponerlo en valor. Pero yo quería poner en valor de Javier, además de que es un excelente científico y uno de pocos en este país en su campo, quiero poner en valor que Javier es un excelente comunicador. Y voy a rematar esta pequeña bienvenida diciendo que hoy tenemos aquí a un científico, 3 periodistas científicos. Creo que nunca antes nuestro mundo ha estado tan basado en la ciencia y ha sido tan clave la ciencia. Creo que nunca antes ha sido tan necesario que la ciencia se entienda, que se aplique en las decisiones políticas y que siempre decimos los comunicadores que lo que no se comunica no existe y nosotros necesitamos que exista la ciencia. Entonces tenemos 3 periodistas aquí, un científico que es un buen comunicador, 3 periodistas que saben de ciencia y un tema y una mesa que creo que va a ser tan apasionante, tan fascinante como ha sido desde siempre el espacio. Muchas gracias. Sí, se nos oye, por lo menos a mí ya se me oye por aquí. Buenos días y bueno, vamos a comenzar esta mesa redonda que yo creo que es una experiencia
nueva. A mí, por lo menos, me parece muy excitante el que yo ahora, como científico, cuando generalmente soy el entrevistado, ahora sea yo el que os entreviste a vosotros, ¿no? Entonces, por empezar un poco el debate, ¿no? Y empezamos contigo, Nuño, y vamos, ¿no? Si queréis para acá. ¿Por qué el espacio, ¿no? ¿Qué te llevó o qué os ha llevado, ¿no?, a cada uno de vosotros a acabar justamente en divulgación de temas de ciencia y de ciencia espacial en concreto? En mi caso fue más o menos casualidad, porque estaba en el primer periódico en el que trabajaba por aquella época, pues, mientras se estaba terminando los estudios universitarios, y vi que había un nicho enorme de temas que tenían que ver con la ciencia en todos los sentidos y que no estaba, y que daban muchísimas posibilidades de tocar temas muy diferentes, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, era el espacio. Y ya después, a raíz de querer especializarme en esta disciplina, pues obviamente yo creo que los temas de espacio, yo a veces pienso que como periodistas siempre nos enseñan que las cosas cercanas son más noticia cuanto más cerca están, ¿no? Algo te toca más si es cercano. Pero también en estos temas de ciencia y de investigación, cuanto más lejano, a veces también hay un interés enorme, ¿no? Y estamos hablando de cosas lejanísimas que trascienden un poco nuestras dimensiones humanas, ¿no? Cosas, galaxias que están a miles de años luz, planetas que nunca podremos visitar, pero que sabemos que están ahí, ¿no? Entonces yo creo que es esa lejanía o sea, ese interés por lo lejano y por lo alucinante que puede llegar a ser el espacio, lo que hace que nos interese tanto. Patricia, En mi caso, igual, fue un poco casualidad, todavía más que tú, creo, porque, bueno, se necesitaba gente en ciencia, siempre me había gustado la ciencia, pero es verdad que yo he hecho periodismo, o sea, siempre me había interesado, pero como espectadora, ¿no? Y de repente se abre la posibilidad de yo estar en una sección de ciencia que además tenía cierto calado y cierto renombre, y, o sea, al principio fue... daba un poco de vértigo, porque, o sea, yo me acuerdo, mientras yo estaba en tecnología, estábamos en la misma mesa tecnología y ciencia, y me acuerdo mi compañero Gonzalo estaba cubriendo, era tarde, y estaba cubriendo el lanzamiento el primer lanzamiento, creo que era de los Falcon 9, estos cohetes reutilizables de Elon Musk, que ahora nos parecen una cosa súper normal, pero en ese momento era o sea, cuando se planteó un cohete reutilizable era una locura, o sea, pensaba, en plan, de este señor loco, que bueno, sigue estando un poco regular, pero, o sea... Pero los cohetes los ha clavado. Sí, o sea, le han salido redondos. Y me acuerdo que él estaba ilusionadísimo y además llevaba un Tesla, bueno, fue una cosa muy loca, pues muy al estilo de Elon Musk. Y yo me acuerdo de verle súper emocionado y diciendo, joder, o sea, esto está bien, ¿sabes? Pero... ¿El cohete que lanzó un coche al espacio? Sí, fue ese, fue ese. Sí, que llevaba una maqueta. O sea, y además era... un astronauta de mentira. Sí, ¿no? y tenía la canción de David Bowie, o sea, todo muy espectacular. Y yo se le veía y decía, joder, tío, qué flipado, o sea, que está muy bien, pero que, o sea, no entiendo... Y a los meses empecé yo en ciencia, y entonces empecé yo a sentir el cosquilleo de las misiones, de justo antes de que, y mira que tú estás viéndolo como espectador, estás viéndolo desde casa o estás viéndolo desde el trabajo de una forma profesional, y empezó a picarme el gusanillo, me pongo nerviosa cada vez que veo el lanzamiento de una misión, y bueno, o sea, para mí, además, el espacio tiene una cosa que hay una parte de lógica intuitiva muy grande, si te lo saben explicar, tú como astrofísico además lo haces muy bien, o sea, tú entiendes, por ejemplo, conceptos de por qué cuando la Tierra se acerca al Sol va más rápido, ¿te parece lógico en tu cabeza? No sé, o sea, es como algo intuitivo, pero a la vez hay cosas tan... que no te caben en la cabeza, como los agujeros negros, o, bueno, o sea, teorías locas de agujeros de gusano y demás, que esa dicotomía entre cosas que parecen súper lógicas, si te las explican bien, y cosas que parecen una locura y ciencia ficción, a mí me llama mucho la atención, y me gusta mucho esa parte de mi trabajo. En mi caso, yo entré también en la sección de ciencia porque me lo encargaron. A mí sí que me gustaba la ciencia, pero no era tampoco el área que más seguía. Sí que es verdad que luego, echando la cuenta atrás, la vista atrás, cuando estaba creo que era cuarto o quinto de carrera, tuvimos una asignatura que era Información Periodística Especializada, IP, que teníamos que elegir un área para hacer como un trabajo y hacer un seguimiento durante toda la asignatura, y yo cogí justo la exploración espacial.
tripulada, y luego sin saber que yo terminaría pues entrevistando a tantos astronautas. Pero luego eso me gustaba, pero no, vamos, que no tenía el objetivo de hacer ese tipo de información. Y fue en 2009, que ya llevaba 9 años en el periódico, cuando, bueno, la web llevaba muchos años, pero en esa época en el periódico se trabajaba de una manera un poco compartimentada. Por un lado la web, y había algunas secciones que iban pues un poco, que trabajaban de manera independiente, más centradas en el papel, y se pretendía integrar eso y que cada sección pues ocupara tanto de la edición impresa como de la web. Y como yo tenía experiencia en los dos, pues el director de la web me propuso, bueno, no sé hasta qué punto me encargó que me fuera a ciencia para intentar ayudar a hacer pues esa fusión, ¿no? Y que las secciones trabajaran de manera global en web y en papel. Y pensé que me iba a gustar, pero de verdad que, bueno, no pensaba en ese momento que me iba a gustar tantísimo estos temas, ¿no? Que además requieren, es verdad que es bastante, porque bueno, en nuestro caso cubrimos espacio, pero cubrimos muchas áreas y realmente es complicado pues, intentar hacer las preguntas correctas, aprender, pero de verdad que no pensaba que me iba a gustar tanto. Yo sí que diría que el espacio es la que más me gusta de todas las áreas que cubro, y sobre por qué pues tampoco estoy muy segura, pero sí que es verdad que hay una cosa que me llama mucho la atención, que es como esa combinación que hay entre como la pasión, la aventura, esa idea de voy a intentar hacer un sueño realidad o hacer algo que nunca se ha hecho, no sabemos si podemos ir, ¿no? Como muy aventurero, y luego la racionalidad esta que tenéis los ingenieros de decir, bueno, vamos a seguir protocolos, vamos a... como esa... me resulta como muy una combinación muy buena, ¿no? De como un poco locura o aventura y de racionalidad, ¿no? Y otra cosa es esa idea también que se tiene a veces, ¿no? De decir, para conocer un poco la Tierra, pues algo fuera, ¿no? Y esta cosa que puede ser un poco cursi a veces, que dicen los astronautas siempre, pero me parece muy bonita, lo de que cuando están en el espacio, que ven la Tierra sin fronteras, y creo que en los últimos años también se ha visto que igual, no sé si es así, pero como que puede ser el espacio como una especie de laboratorio de la paz. Cuando hay tantos conflictos aquí, se ve que allí conviven cosmonautas, astronautas, de una manera muy posible, ¿no? Como que se dejan de lado una serie de diferencias que tenemos aquí en la Tierra. Entonces creo que el espacio reúne muchas cosas así, que más allá de la tecnología que hacéis, pues que tiene un significado hasta humanístico para la gente. Entonces yo creo que pocas áreas tienen tantas, no sé si decir, vertientes. Lo que comentas ahora es, me recuerda, por ejemplo, la colaboración de científicos e ingenieros, ¿no? Yo soy docente, también soy investigador, pero mi tarea docente, por ejemplo, en el máster, enseño astrofísica espacial sobre todo a ingenieros, ¿no? Y entonces siempre algo que he aprendido, sobre todo pues 20 años trabajando con ingeniería y en proyectos espaciales, es que cuando un científico te proponga, si eres el project manager, por ejemplo, como ingeniero, hacer algo, nunca le digas, por muy loco que sea, que es imposible. O sea, un ingeniero nunca debe decir es imposible, sino que debe responder con otra pregunta: ¿cuánto dinero tienes? ¿No? Ese es el buen ingeniero, ¿no? El otro no es el buen ingeniero. Y de esto que comentáis de la gente, o sea, más o menos sí, yo creo que ha quedado claro que os ha llevado a espacio, pero ¿creéis que también a la gente cuando lee le atrae más en la ciencia, me refiero, en la parte espacio? Porque claro, el espacio, yo aquí estoy agrupando dos cosas, lo que es la exploración espacial, incluida la exploración humana del espacio, que llama mucho, también hay mucho cine detrás, ¿no? Y luego la astrofísica, están las dos cosas que de por sí solas ya son atrayentes, con lo cual si las juntas, me imagino que notáis que hay una particular, digamos, atracción en este tema de ciencia en concreto comparado con otros. Ahora entiendo que con la lectura online podéis ser capaces de ver qué lecturas ha tenido una noticia y se dé un seguimiento a esto es ni más, esto menos, ¿no? ¿Notáis justamente que hay una particular...? Ahora empezamos por aquí, otra vez. Pues con algunas noticias sí. Nosotros sí, desde hace muchos años podemos ver, pues como dices tú, todos los datos, podemos ver cuánta gente hay, cuánto tiempo se quedan, incluso en nuestro caso, como cuántas personas se suscriben al periódico por una noticia de ciencia, que eso es un dato muy importante porque muchas veces en las redacciones, como las nuestras, que son pues de información general, pues muchas veces estos temas se han visto como, bueno, están bien, pero como que no eran tan importantes. Entonces ahora podemos demostrar que hay gente que se suscribe y que está dispuesta a pagar una suscripción por estos temas. Y en el espacio pues hay algunos que lo rompen, pero incluso sorprendentes.
Por ejemplo, bueno, voy a decir ondas gravitacionales, que es un tema que era, bueno, ha sido uno de los temas más leídos, pero también cuando ha habido otros temas también de física de partículas, neutrinos, temas que son muy complicados y que puedes pensar, pues no solamente la gente entra, sino que está mucho tiempo leyéndolo. Y en el tema del espacio, pues la verdad que Elon Musk tiene mucho tirón, sobre todo mucho. Lo del coche aquel que recordaba Patricia, todo ese tipo de cosas ha funcionado muy bien y todas las misiones que han hecho. Y luego hay misiones que se leen más y menos, ¿no? Pero también tuvieron mucho éxito algunos anuncios como lo de las 7 tierras, los exoplanetas que se descubrieron hace un tiempo. O sea, depende mucho también de cómo se posicionen, porque nosotros competimos con otras secciones como vosotros y cuando venden bien un tema de ciencia en la portada, pues va muy bien. Y otros temas, la verdad, que se leen menos. O sea que diría que depende. Respecto de temas que lo han petado, que es como lo decimos nosotros, últimamente los astronautas atrapados en la Estación Espacial Internacional ha sido una locura. Cada vez que era astronauta atrapado, eso subía y era que en realidad no era como, o sea, es verdad que ha sido el culebrón del verano, el culebrón espacial, y ha estado interesante, pero en realidad no había peligro. Lo que pasa es que es verdad que todos, o sea, todos los medios lo decíamos, astronautas atrapados. Había cierta verdad ahí, es verdad que, o sea, no tenían cómo volver porque tenían, o sea, subieron con una, no sé si lo sabéis, pero subieron a probar una nave, o sea, eso estaba en los planes, o sea, podía salir mal. Eran 2 astronautas súper experimentados bueno, que sabían que había garantías, pero bueno, había garantías y también había cierta posibilidad de que no funcionase la nave lo bien que tenía que funcionar, como así pasó. Y entonces pues estuvieron ahí que no sabían muy bien qué hacer. Al final NASA decidió que vuelven en febrero con otra nave, además de Elon Musk, que bueno, que surgió ahí como el salvador, ¿no? Y eso, o sea, ese culebrón era, saliese lo que saliese, todo el mundo lo leía, pero es curioso porque antes, por lo menos en ABC, lo que pasaba con las noticias de astronautas es que no los leía nadie, que no entendíamos muy bien por qué, porque es como la parte, ¿no?, más humana y más de, o sea, de aventura que tú te puedes imaginar, porque es verdad que las misiones espaciales, las sondas que solo llevan tecnología están muy bien y traen muchos datos, algunas incluso hacen fotografías y te lo acerca, pero joder, o sea, que suba una persona al espacio y tal, pues es que no se leía y yo nunca entendí por qué hasta esto. Y luego es verdad que estamos ahora mismo en un momento de exploración espacial humana que es muy emocionante. O sea, programa Artemis, los esfuerzos chinos, bueno, Rusia diciendo que también quiere estar ahí. Es un momento muy emocionante. Yo me siento muy privilegiada por estar donde estoy y por poder contar y ver lo que viene para contar en el sector espacial, ¿no? Pero quizás a lo mejor, pero que interrumpa, pasó también con el programa Apolo, ¿no? Que al principio fue tremendo y las siguientes misiones hasta las 17, cosas así, al final prácticamente estaban en la última página del periódico. Las primeras veces, ¿no? Es lo que suele interesar. Exacto, o sea. Hay muchas veces que la gente piensa que solo hemos llegado a la Luna una vez, o sea, con el astronauta, y te lo pregunta mucha gente, que es como, no, si hemos estado ahí 6 veces, o sea, es que, o sea, son muchas, pero de hecho, y te preguntan, ¿y por qué no seguimos ahí? Pues, a ver, pues yo no estaba ahí en la NASA para tomar decisiones, pero seguramente... También que eso acabase y se pasase en 50 años sin hacer... Sí, pero nada yo más. creo que fue una decisión política porque, porque los astronautas dejaron de interesar. O sea, ya era en plan de, bueno, ya habéis subido muchas veces, va a ser siempre Bueno, igual. Lo que comentabas, claro, también los primeros en la estación espacial, por ejemplo, pues sí, era noticia, pero ahora la estación espacial depende de cómo, no le interesa a nadie. Y empezó a interesarle, como tú dices, cuando hay algún problema. Sí. Por ejemplo, el otro día sacamos que está llena de bacterias y algunas son resistentes a antibióticos y se hacen como más virulentas, y ese tema pues tuvo muchísima lectura. Pero claro, claro, los astronautas están haciendo conferencias con niños de escuelas cada día, entonces hay como un péndulo de atención o de interés del público. Una vez leí, en prensa en general, que un telediario que se hizo un experimento de dar buenas noticias que fue un fracaso.
Hombre, claro, es que las buenas, Eso tiene que ver noticias con no eso, suelen ser me noticias. Claro, Es claro. verdad lo que decís vosotros, porque también hubo un problema con una fuga en una Soyuz también hace un tiempo, y lo mismo, cuando hay un problema, o Sí. incluso el problema que tuvo con el casco Parmitano, Luca, ¿no? Cuando fue, se le también que inundó la casi se escafandra, podría haber estuvo a punto de muerto. ahogarse. Parece que tiene que es lo que llama la atención, cuando un poco la película, ¿no? Que al final es lo que... Y es verdad que es una pena, pero quizás es verdad que la gente quiere ya, bueno, pues otras misiones, ¿no? Y supongo que cuando llegue realmente la Luna, ya sean los chinos o los americanos, pues tendrá un pico de atención. Sí, Y luego ya estaremos la en- llegada china de la Luna, la cara oculta, ¿no? Los primeros de la cara Eso oculta, eso también también de tuvo- mucho juego. Claro. Otro día nosotros sacamos que tampoco, era un estudio que tampoco tenía tanta trascendencia, pero que habían encontrado los chinos una reserva, o calculaban que hay unas reservas de agua brutales en el polo sur de la Luna. Y claro, China encuentra unas reservas de no sé cuántos millones de litros en el polo sur, que es donde quieren llegar los americanos. Eso fue una noticia que se leyó muchísimo, ¿no? O sea, esa carrera otra vez, aunque ya estuvimos ahí 50 años, hace 50 años, sigue interesando mucho. Y de repente luego hay noticias que tienen un éxito enorme y no sabes por qué, o incluso noticias inesperadas que muchas veces es difícil hemos dicho algunas que suelen funcionar, pero de repente una noticia que tú la das porque te parece que puede ser interesante y que una a lo mejor del mismo estilo pues ha pasado sin pena ni gloria, de repente es verdad que a veces ahora entran en buscadores como Discover, ¿no? Sí. Entonces ahí ya se multiplica, por las razones que sea, que no sé si se entienden bien, yo no. No. Pero Todos la estamos gente intentando ahí darle a la especialista tecla. que lo sabe, y de repente pues tienes ahí un pico, y no solo de lectura, sino de gente que comenta y tiene un enorme interés, y entonces pues ya te piden a veces, oye, ¿y esto no puedes hacer un seguimiento para...? ¿Verdad? Pero ¿no os resulta frustrante cuando crees que un tema lo va a petar y no lo peta? O cuando de repente ves que un tema que has hecho sin demasiado esfuerzo, sin tampoco pensar, y de repente es... O sea, es imposible todavía entender qué es exactamente lo que quiere la gente. Esos son los músicos también, ¿no? Que crees que va a ser un hit, ¿no? Y no es nada, y de repente una canción que es compuesto que no. Y, Sí. Por ejemplo, el del Sol, que hicimos uno también justo antes de que hubiera todas las... Iba a decir las movidas, pero todos los picos, el tema de, bueno, hubo muchas auroras boreales, etcétera, eso llamó mucho la atención, pero justo antes hicimos un reportaje en el que tú participaste también sobre los riesgos que representaba el sol para las tecnologías, que fue un tema de domingo, una doble página, luego lo dimos en la web y, por ejemplo, ese tuvo muchísimo éxito también, porque la gente pues quiere saber también qué riesgos puede haber, porque dependemos mucho de la tecnología, ese tipo de cosas también a la gente le interesa. Las boreales mucho. hacía muchísimo que no se veía en la península ibérica. Eso es, a la gente Era le una cosa- las auroras, este tipo de cosas. Estamos teniendo un ciclo que está batiendo récords. ¿Cómo Bueno, estamos? ¿En qué situación? en máximo. Íbamos, en los ciclos sabéis que son pues, periódicos cada 11 años, entonces teníamos una tendencia que los máximos la amplitud iba bajando, con una pelota que cada vez bota menos, ¿no? Pom, pom, pom. Y había escuelas que decían que el siguiente bote ya no iba a haber bote, íbamos a entrar en un mínimo de Maunder, y eso significaría una pequeña glaciación. Los que echen un montón de CO2 a la atmósfera aplaudían un montón, diciendo, qué bien, si tenemos una glaciación a soltar CO2, ¿no? Y todo lo contrario, ha pegado un rebote que estamos viendo una actividad inusual de grupos de manchas gigantescas y de ver actividad magnética o de tormentas geomagnéticas en latitudes como España. Pero luego es verdad que, o sea, tú, como siempre bien me has explicado, o sea, no llegamos al máximo, pero luego en actividad solar y en tormentas, por ejemplo, el bombazo gordo realmente llega después. O sea, que todavía tenemos que esperar mucho más. Sí, esto no ha acabado, o sea, estamos justo llegando y generalmente las tormentas más virulentas son en la bajada. Se supone porque se ha almacenado ya mucha energía y que en la bajada empieza a soltarla ya de forma bastante abrupta, ¿no? Pero a mí a veces me preguntan, ¿cuándo crees que puede haber algún suceso tipo Carrington, tipo tal? Digo, si no es creer, es decir, ¿cuándo va a haberlo, no? De hecho, hay modelos que predicen cada Sí. X, cada Y. Bueno, es verdad que, o sea, los registros son limitados, pero, o sea, que es algo... Pues, ves, este tipo de misiones como Solar Orbiter son fáciles cuando te preguntan, pero, joder, ¿por qué hacemos misiones espaciales cuando los problemas los tenemos aquí? ¿Por qué invertimos dinero en el espacio si aquí la gente se muere de hambre? Y no sé, o sea, típica pregunta. Pues, Eso o sea, luego, si quieres, hablar es- de ese tema, ¿no? Pero de Solar Orbiter, fíjate, llevo una temporada que doy conferencias casi semanales y en varios sitios. Estoy como decentes casi de turné. Voy a hacer una camiseta como las bandas de rock, pero de conferencia de Solar Orbiter, ¿no?
Y he dado este fin de semana en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, anteriormente en el Museo de la Ciencia en Cuenca, y una pregunta fue común en las dos. Pero claro, cuando la gente no se espera que España esté a ese nivel, ¿no? De decir, no estamos aquí liderando estos, y muchas veces NASA quien nos pregunta a nosotros algunos datos para saber si puede volar, por ejemplo, el Ingenuity, que fue una cosa también curiosísima, ¿no? Y digo, pues yo no paro de dar conferencias y salen los medios, pero no sé si es que hoy en día está la información tan distribuida, redes sociales, periódicos, prensa, televisión, que por mucho esfuerzo que tengas, siempre digamos que es casi imposible llegar a permear en todos los estratos sociales, desde gente de 18 años o más jóvenes hasta gente ya jubilada. No sé cómo lo veis el asunto, ¿no? Hombre, en ese sentido yo creo que las redes sociales han hecho mucho de bien para difundir la información, pero también mucho de mal en el sentido de que es una información que no está contrastada, bueno, todos esos estándares que tenemos los periodistas. X, porque es una cosa Yo sigo en X, aunque ya tengo X, cuenta ¿no? de Blue Sky, Ya tienes en Blue por lo que Sky, puede ¿no? pasar, sí. Yo sí sigo, pero o sea, lo tengo un poco residual porque me crea cierta angustia. Es como volver a empezar otra vez Sí, en o sea, 2007, 2008. y Twitter siempre me ha creado angustia. O sea, es Claro. como que te venga cualquiera y te insulte. Es una cosa que lo llevo mal. Yo lo ¿sabes? tengo por el Entonces, trabajo, o sea, sí, yo yo lo tengo igual. para seguir a gente que me interesa lo que digan y tal. Y contactar, además. Y contactar, pero si yo fuera un ciudadano y no tuviera que escribir noticias, posiblemente ya me hubiera ido, la verdad, porque es cada Yo vez soy una más el anomalía nivel porque de no ruido tengo ninguna red social. A lo mejor debería plantearme Blue Sky, ya que parece que ya es lo que está ahora. Aunque solo sea para seguir a Solar Orbiter. Claro, para dar cualquier noticia, cosas así. Quizás, porque ya os digo que he recibido ese input, ¿no? O sea, de la gente, pero ¿esto cómo no se divulga más? ¿Cómo no se sabe? Digo, pues digo, va a ser un fallo no tener ni Instagram o lo que sea ahora. Sí, me siento un pequeño dinosaurio. Ustedes tienen un ejército de gente haciendo redes, ¿eh? Sí. La NASA, la ESA, todas, vamos. Sí. Y además también tienen su parte en español, NASA lo tiene, ESA lo tiene, y es contenido que está muy guay, o sea, que es impresionante de ver. Y además, o sea, que acerca mucho a gente joven y tal. Yo es verdad que yo tengo un problema con eso porque me siento fuera de generación ya, o sea, y no entiendo muy bien, no sé, me siento una boomer en las redes sociales. Me lo dicen mis amigos, de hecho. Entonces es como que me cuesta mucho, igual que lo de los titulares, que muchas veces que si lo peta, que si no, con las redes sociales es igual, o sea, al final no sé muy bien cómo Yo creo que gestionarlo. En los últimos años antes veías que había como una reacción a las cosas que ponías o las cosas que escribías. Ahora hay tanto tuit, tanto mensaje, que es que todo se pierde. Es un ruido de océano fondo, es un ruido en ya el de que es muy fondo por difícil ahí, ¿no? tener muchas interacciones. Y luego, claro, por eso te sorprende que, yo que sé, haya youtubers que tienen 2 millones de visitas por una entrevista, ¿no? Sí, y luego, Sí, o sea, nos da un poco de envidia a los medios. ¿Sabes? sí, pero también a mí en esa parte me da un poco de miedo porque es verdad que, o sea, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Hay gente que vamos, o sea, diré que hay veces que mejor que yo, pero que sí que también hay mucha gente que lo hace muy mal. Eso es. Y que da eco a cosas que no debería dar eco y que pues eso lo estamos viendo con bulos, lo estamos viendo con información sesgada, y solo tienes que rascar un poquito para darte cuenta de que lo que está contando está mal, pero la gente se queda en ese mensaje y como ese mensaje se haga viral, entonces se difunden cosas que son mentiras, entonces es muy complicado ahora. No gasto ni un ergio o ni un julio de energía, ya hablando como físico, en rebatir a terraplanistas y gente de este tipo. Digo, no, hay otras cosas más. La psicología dice que tampoco te va a servir de mucho. Exactamente, hay otras cosas más interesantes en la vida y más fructíferas que alguien que no tiene ningún motivo por meterse en ese... Yo creo que una cosa también importante es que lo que tú decías, muchas veces las entrevistas de youtubers, etcétera, tienen interés y son bastante benevolentes, o sea, no son críticos, no hacen una entrevista con espíritu crítico, que es algo básico para lo que nosotros hacemos, para el periodismo. Tú vas a una entrevista, haces ciertas preguntas y también vas a hacer preguntas que son críticas o que tal vez sean un poco molestas, pero que tienes que hacer. Porque estás buscando el interés de los lectores y el derecho a su información, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves que diferencian los contenidos que se pueden encontrar en la divulgación y en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ya que habláis de eso, a mí una pregunta que me resultaba muy molesta y que entiendo es ¿cuánto ha costado Solar Orbiter, ¿no? Pero fíjate, eso a mí me parece, yo lo pregunto y creo que hay que decirlo. Y creo que además, Claro. creo, Perdónate, yo es que sí, solía decir... a muchos científicos les 4 molesta meses. o Yo que decía intentan 4 meses, ¿no? No, O pero 4 ¿por qué? Cristiano Ronaldo, ¿Y por ¿no? qué os molesta? Decir, porque a mí me parece, perdona que te hagas Porque apuntar. lo hacen
Porque tienes un poquito el trasfondo de que lo que se hace para espacio, con la cantidad de problemas que hay en tierra, dices, pero si está justamente relacionado. Pero por eso, desde mi criterio, o sea, yo creo que además es una información que hay que dar porque las misiones espaciales además se financian con fondos, es una información relevante. Y también hay que dar para mí cuando no cumplís el presupuesto, porque muchas veces una misión se aprueba con un presupuesto, lo que pasa es que sí que creo que nos falta como sociedad saber que ese dinero, no sé si es necesario, considero que sí, pero se invierte y explicar o que la gente sepa para qué es, porque yo ahí, por ejemplo, justo lo que decíais de los españoles que estáis, luego a la gente le encanta, una de las noticias que más éxito tienen son cuando hay españoles en sitios top, por ejemplo, pues en la NASA, o bueno, esas noticias realmente, porque la gente le gusta, se siente orgullosa de que haya españoles en sitios así, o ingenieros en sitios muy destacados, pero luego está esa crítica que es constante con los problemas que hay. Porque yo creo que incluso aunque no hubiera tantas aplicaciones y no tuviéramos móviles por el espacio, sería necesario invertir también. O sea, que no todo tiene que tener una utilidad de manera manifiesta. Es mucho mejor que sea así. Ese es mi punto de vista. Y con el tema de los presupuestos, pues yo creo que a veces es verdad que no ayuda lo de como querer no decir cuánto se ha gastado o intentar, ¿no? De hecho, ni siquiera son cantidades, hay que ponerlas en contexto, porque tú puedes decir 200 millones, bueno, 200 millones, ¿y qué se consigue? ¿Qué hace que un país invierta en eso? ¿Cuánto, si yo doy a una empresa tanto dinero, luego cuánto revierte? Eso yo creo que es lo que como sociedad creo que no estamos preparados, pero cuando hay una DANA, la gente pretende que haya un sistema de satélites que prácticamente te diga exactamente dónde va a caer y exigimos pues a la EMET, que puede tener un presupuesto muy, muy distinto al de Francia, lógicamente Francia es un país diferente, pero sí que exigimos luego soluciones tecnológicas punteras. Y empezamos a decir, bueno, es que en Estados Unidos, pero ¿cuánto invierten en Estados Unidos, en esos satélites? Por ejemplo, entonces, creo que somos una sociedad un poco quejica, a lo mejor tenemos también responsabilidad nosotros, que exigimos los resultados, pero no queremos invertir ese dinero en tecnología. Perdona, solo que apuntar, sí, estoy de acuerdo contigo. Me refería a molestar cuando he notado que hay una pregunta con un trasfondo. Una crítica, ¿no? Decir, ¿cuántos vais a gastar en esta nave espacial? En este juguete que vais a... Y por eso te decía que siempre lo pongo en contexto con el fútbol. Digo, si alguna vez viene alguna civilización extraterrestre y nos juzga a los humanos, decir, bueno, esta gente, a un tío que le pega patadas en una esfera, ¿no? No, yo te lo decía, Javier, porque a veces cuando hacemos esa pregunta o a alguien, que realmente o me dicen incluso, ¿pero lo vas a poner? El dinero está, por supuesto. No, que me lo preguntan a veces cuando preguntas o ¿y esto cuánto ha costado? Bueno, pero tal, bueno, pero es que eso no, en algunas ocasiones, es que eso no es lo relevante, es que como que de alguna forma percibo como que no se quiere destacar el dinero que se ha invertido. Digo, es una percepción. Creo que realmente sí que existe todavía gente que diga, ¿cómo se pueden gastar esto cuando se están muriendo la gente de hambre en ciertos países? Pero creo que cada vez menos. Y creo que muchos jóvenes ven en estos temas, en la exploración espacial, una oportunidad de buscar sus empleos, ¿sabes? Y creo que ese es un ruido cada vez más de fondo, como el terraplanismo, y además es fácil ponerlo en contexto. 200 millones de euros a nivel de la Unión Europea no es nada. O sea, realmente no es nada comparado con otros presupuestos, etcétera. O sea que yo creo que debería haber una transparencia absoluta, pero hasta el último euro, como a veces hace la NASA, ¿no? Que les hacen informes y dicen, bueno, esta misión ha costado realmente tanto. Porque además dice mucho de nosotros. Bueno, si te has gastado 2.000 millones de euros en mandar un robot a Marte, pues eso dice mucho del ser humano, ¿no? Y la mayoría sale bien, porque podría ocurrir, de hecho es muy difícil que salga, pero ahí yo creo que el porcentaje de misiones que tienen un problema y que podría ocurrir que se estrellaran más o que se desviaran, pero yo creo que es muy poca el porcentaje, casi todas las misiones tienen muchos controles, tampoco es que se lancen a lo loco, pero entonces yo creo que casi todas dan muy buenos resultados científicos. Pero creo que también es cuestión de la comunicación. O sea, estoy de acuerdo contigo que cada vez creo que a la gente le importa menos, incluso saca pecho, ¿no? De decir, bueno, pues nosotros hemos enviado, hemos mandado tal. Pero creo que es algo que ahora se está entendiendo desde las agencias espaciales, sobre todo, que hay que comunicar y hay que comunicar bien. Y además, o sea, no es solo una nota de prensa y te cuento o te siento a mi investigador estrella, te suelta el rollo y no, o sea, ya hay una
capacidad divulgadora mucho más grande, y luego también los medios, creo, que se lo están tomando más en serio, porque, o sea, no lo estamos tomando más en serio, porque creo que siempre las noticias del espacio han sido un poco lo de relleno, ¿no? O sea, esta política, esta economía, esta local, y luego, como tengo aquí 2 columnas que no sé qué poner, pues algo divertido del espacio, que eso es una cosa que a mí me pone negra. Hacen las misiones en agosto, hombre, que es cuando no... Claro. O sea, yo cuando dicen, qué bien, trabajas agosto, tal, estarás tranquila. Pues no, porque no hay nada del resto y entonces me piden a mí. Y, o sea, y los investigadores están de vacaciones como todo el mundo. O sea, y es... Sí, Algún o sea, amigo te lo coge, ¿no? eso es verdad, sí, yendo a los carnavales. Pero, o sea, es verdad que, o sea, que en eso ha hecho mucho daño, por ejemplo, el decir lo de, según un estudio de Wichita, y hacer una mofa de eso. ¿Sabes? Sí, o sea, de que muchas veces hemos pecado de hacer bromas con determinados estudios, por ejemplo, de decir, bueno, y se gastan el dinero en esto, no sé qué, joder, o sea, seguramente ese estudio, que además del que tú te estás riendo, o sea, en el caso de que no se ha inventado, pero, o sea, hay mogollón de gente, además, normalmente y últimamente, o sea, trabajan muchísimas universidades en colaboración, ya no es una universidad solo que saca un estudio, o sea, no, son muchos investigadores de muchos centros diferentes. Y además lo llevan a revistas de renombre que otros investigadores que no tienen nada que ver con ellos revisan lo que ellos han estudiado, o sea, que hay mucho trabajo ahí detrás. Y decir, ¿la ciencia es divertida? A ver, o sea, te puede parecer, te puede resultar amena, o tal, pero hay mucha seriedad y mucha gente trabajando detrás de eso. Y no puede ser una información de relleno de gracioso. O sea, a mí eso me fastidia bastante. Perdona, para mí sí que yo he notado una diferencia desde que tenemos los datos. Desde que vemos los datos ya, porque hay gente que, pues, responsables que no les interesa especialmente, pero lo ven diferente, Sí, porque ya saben que al final... Los datos de una misión. Los datos, perdona, de audiencia. Ah, de audiencia. Cuando la gente ya ve vale. que temas que a lo mejor, de hecho, hay personas que tenían una... O sea, que no te decían nada, pero... O sea, que yo siempre me he sentido respetada, pero muchas veces despacio, ahí eso sí que... Porque lo ven. Y, por ejemplo, de manera sistemática ahora en el mundo.es se dan las misiones en el canal que tenemos, se retransmiten, y eso se hace porque tienen audiencia. Y antes, pues bueno, te daban lo que dices tú, pues sí, te daban espacio, pero a lo mejor me siguen quitando espacio bastante veces en papel, ¿no? Pues ya está contado en web o hay una negociación, pero luego sí reportajes muy amplios para domingo, me dan aperturas, porque ven los resultados. Sí, Fíjate sí, que yo ahora quería eso comentaros es definitivo, la audiencia que tiene. datos de la Agencia Espacial Europea, ¿no? El gasto que tiene anual la Agencia Espacial Europea equivale a una entrada de cine por cada europeo, ¿no? Unos 5 euros más o menos es cada europeo que ponga, es decir, una entrada... Pues entonces no hay ni al cine, te vas con eso, vamos. Hoy en día, claro, no, hoy en día ya ha subido cine. Pero quiero decir que dices, bueno, y con todo eso tienes acceso a ya, exploración humana, ¿no? Sí. Evidentemente vamos en cooperación con los americanos y con los japoneses, pero Philae, ¿os acordáis de Philae? Sí. El cometa, eso fue el hit, ¿no? fue- No sé si la gente recuerda bueno, él iba a decir el aterrizaje, el pequeño impacto, porque fue un pequeño impacto contra un cometa que se retransmitió en directo por la agencia, pero el Churi, ¿no? Churi, a ver quién dice el nombre completo. Eso, a ver. Así me acuerdo. Terrible. Y eso fue en directo y arrasó a NASA. O sea, NASA se quedó alucinando. ¿Qué habéis hecho? ¿No? Y yo hablaba con gente que está en divulgación en la ESA y me decía, claro, es que el presupuesto de NASA es multiplicar por 10 lo que hacemos aquí en Europa a nivel de divulgación, ¿no? Pero hicieron hasta una película que había actores de Juego de Tronos, no sé si acordáis, un pequeño corto, ¿no? Del cometa. Pues hasta eso, había un par de actores de Juego de Tronos hablando de un cometa, hablando de la humanidad en un futuro, cuando fuimos capaces de aterrizar no, de colocar, ¿no? un artefacto humano sobre un cometa, ¿no? Pues para mí Fue un impacto tremendo. esa misión, perdona, fue, yo creo que en la que la ESA, no sé si opináis igual, como que marcó la diferencia y, entre comillas, empezó a parecerse a la NASA más en divulgación, porque yo creo que lo hicieron muy bien, la misión estaba genial, o sea, concebida. Y luego incluso me acuerdo que había como unos pequeños vídeos para niños que estaban súper bien hechos, y yo ahí sí que vi como que, no sé si fue, no digo punto de inflexión, pero ahí me pareció como que como dices tú, fue una misión que luego pues fue, iba a decir piropeada, pero sí, que fue como admirada en otros sitios. Ahí esa misión me pareció muy bien hecha.
Es que hasta entonces yo creo que la Agencia Espacial Europea era como mucho más seria, ¿no? Sí. Como mucho más... burocrática. Y eso que hacía... La Agencia Espacial Europea tradicionalmente hace cosas que ni siquiera la NASA se había planteado. O sea, las sondas europeas son alucinantes en todos los sentidos. Pero la ESA era como muy seria. Y es verdad que a raíz de Philae y fue como un cambio y cada vez se suelta más la ESA y cada vez es como más divulgativa, ¿no? Un poco siguiendo el modelo de la NASA, pero ya sin miedo, porque es que tampoco hace falta hablar con con un tecnicismo total cuando se trata de comunicarte con no expertos, ¿no? Yo Como creo que la además mayoría. no está mal el utilizar ese show, ¿no? Para mostrar, o sea, está bien, joder. Yo me acuerdo cuando la última selección de astronautas, que bueno, fue aquello en plan, bueno, en fila, iban saliendo, que parecía aquello de la NASA que parece un partido Sí, que están presentando eso, al equipo. fue un momentazo porque teníamos 2 españoles. Claro, o sea, bueno, y eso además moló mucho porque, o sea, supongo, todos sabíamos que algún español iba a caer, nos lo habían filtrado y era como, o sea, es verdad que fue muy emocionante, pero además ellos lo hicieron muy emocionante. O sea, y creo que ese sentido muchas veces ayuda a que la gente tenga interés por estos temas. O sea, el tema mola, porque el tema está muy bien y nosotros contamos y creo que, joder, lo intentamos hacer lo más llamativo posible. Pero es verdad que necesitamos un apoyo de las agencias que no sean tan encorsetadas, que no, o sea, que sepan venderse un poquito. Y en eso es verdad que la ESA últimamente va cada vez. Yo os puedo asegurar que tienen un grupo de prensa y que constantemente te están preguntando, ¿tienes algo que podamos sacar, algo que pueda gustar a la gente? Y le mandas los mejores datos y lo empiezan a pulir para que sea más digerible, ¿no? para la gente, con lo cual sí que se lo han tomado en serio ese tipo de cuestiones, ¿no? Nos mandan ahora muchas más notas de prensa de todo tipo de cosas, unas más destacadas, entre comillas, y otras menos. Yo sí que noto un cambio en los últimos años. Un esfuerzo por divulgar más y que la gente sepa. Sí. Y yo creo que es que, por otro lado, también la NASA, das cuenta que la NASA puede cancelar una misión de un año para otro. Va al Congreso, dice que no y se acabó, ¿no? En Europa, para poner de acuerdo a todos los países de Europa para que salga algo, es una rueda que ya está girando y que eso ya llega hasta sus últimas consecuencias. Mientras Eso es algo muy bueno. que es algo muy bueno porque te hace uno de los socios más fiables para cualquier otra agencia espacial, sabe que si la ESA firma aquí, va a estar hasta el final, ¿no? Sí, En la cambio, verdad que también, o sea, ese camino arma doble filo porque hay veces Sí, que se claro. quedan por el camino porque, o sea, hay tanta burocracia, se tienen que poner tanto de acuerdo, tienen que, o sea, que dices, te lo venden desde 10 años antes y tú en plan de, esta misión es la leche, tal, no sé qué, y luego se queda a las puertas o se queda que le recortan el presupuesto, o sea, eso también lo hemos visto, ¿no? Sí. Claro. Como alguien que, digamos, que ha trabajado con equipos, que ha trabajado para la agencia, gente, por ejemplo, que trabajaba dentro de EPD, teníamos una matriz de riesgos, ¿no? Pues había una serie de riesgos, le decías un seguimiento a los riesgos durante la misión, y siempre hubo uno que ponían los alemanes, ¿no? Los alemanes, el grupo con el que trabajamos, había trabajado mucho tiempo con NASA principalmente, ¿no? Y entonces decía, en inglés, decían... paperwork preventing to doing real work. Es decir, el trabajo en papel me impide hacer el trabajo real, ¿no? Era un riesgo que iba a pasar porque el papeleo de la ESA era el papel todo. Pero por otro lado, claro, todo estaba trazado. Es decir, cuando hay cualquier problema, esa tuerca, ¿de dónde viene esa tuerca? Y te la envían hasta el fabricante. Con eso, pero sí que es verdad que te pasas mucho tiempo haciendo papeles. Entonces dice, yo quiero hacer, pues eso, un test, ¿no? Comprobar todo, ¿no? Pero bueno, y la NASA, lo que hablábamos antes, el precio de las misiones, ¿no? El TRL, me imagino que os suena el nivel de disponibilidad tecnológica, sería la traducción al castellano, que es algo que te preguntan todas las agencias antes de empezar de tu instrumento o tu sistema que vas a cooperar en una misión, que es 0, eso no ha salido nunca de un laboratorio, hasta 9 o 10 que está volando en este momento, con lo cual cuanto más alto es, cuanto más cerca de 10, más fiable es que si yo te digo 200 millones, sean 200 millones, ¿no? Claro, cuando fue el James Webb Space Telescope, el TRL de embarcar un espejo que iba a ser más grande cuando estaba abierto que la cofia del propio lanzador, se partía de 0. Entonces, por mucho que dijera al Congreso de Estados Unidos, esto va a costar esto, al final se ha multiplicado. Bueno, sabéis la vida que ha tenido el James Webb, ¿no?
Y yo la he vivido en Solar Orbiter. Muchos colegas americanos se quedaron sin financiación porque James Webb estaba chupando todos los recursos de NASA. Corrió peligro, ¿no? O sea, realmente hubo como un Hubo cierto peligro de peligro de cortarlo. que Sí, cortaran sí, el sí. grifo, ¿no? Hubo una defensa del senador de justamente donde está Goddard y donde está desarrollándose todo esto para seguir para adelante. Y hoy nadie discute que el James Webb es increíble, ¿no? Claro, pero ¿y si hubiera salido mal? Es que yo también creo que a lo mejor Hubble, hay que... pero tenía la aberración No, pero que a lo esférica mejor Hubble, hay que ¿te educar a la acuerdas? gente, entre comillas, educar con toda la humildad, digo, de que hay cosas que pueden ir mal. Es como cuando, por ejemplo, ha habido la misión ExoMars, tuvo una parte que fue bien, la del orbitador. Es esa misión que muchos conoceréis, que tenía dos partes. Un orbitador que se llamaba TGO, que analiza gases, tú corrígeme si lo digo mal, y luego había otra parte, un aterrizador que debía aterrizar en Marte y no lo hizo bien. Pues entonces... Y era un módulo de prueba, o sea que lo que querían era intentarlo. Era ¿sabes? intentarlo, entonces se supone, pues hubo, claro, nosotros, es verdad que pues destacas a veces lo que va mal, pero también dices lo que va bien, ¿no? Y yo creo que no hay nada de malo en, bueno, aparte que creo que es necesario, pero se explica y se dice y no pasa nada, que también hay que explicar que las cosas pueden fallar, como dice Nuño, peor hubiera sido que fuera un rover dentro, Claro, sí, claro, sí. pero que también, incluso en el caso de Rosetta, no recuerdo muy bien ahora, pero hubo una parte como que no fue según una pequeña parte del final que no salió bien, no sé si... impactó que se puso en dando- sombra, que cayó en sombra, Sí, y por quedó boca ejemplo. arriba, Eso es, me parece, destapado. no me acuerdo. Pues que eso también lo decíamos, entonces claro, a veces pues que su trabajo, y lo entiendo, desde la Agencia Espacial como que no, se pretende que no, o les puede parecer, entre comillas, injusto que se destaque también ese fallo porque el resto ha ido bien, pero yo creo que pues está bien explicarlo todo y también la gente entiende por qué hay que invertir para que la próxima vez salga bien. O sea, que también yo creo que en eso sí que debemos, pienso, ser transparentes y contar todo, contar, entre comillas, la parte buena del espacio, también la mala, y la mala me refiero, o los errores, o ese seguimiento del dinero, ¿no? Pues hay De que acuerdo gastar, contigo, pero sí, tendrás que... sí. Que Y muchas todo veces las está- cosas salen bien, como decía Kenny, no vamos porque sea sencillo, ¿no? Claro, No, o lo de... porque nunca se ha ido y hay que ir a hacerlo y muchas Claro, veces salen las cosas... pienso, Y digo, al ¿no? final, Sí, sí. como dice Teresa, o sea, yo creo que todo eso va en beneficio de la propia exploración espacial y de Sí. los propios ingenieros, de los propios científicos que trabajan, porque yo no sé si hay una actividad humana más analizada, más tasada, con más equipos que supervisan el trabajo de otros equipos. Es decir, comparemos esto, lo que pasa con el espacio, con lo que pasa en la política, por ejemplo. Es decir, al final del día tú te estás gastando un dinero, pero sabes más o menos, como tú decías, cuánto ha costado esa tuerca, cuánto tal, de dónde ha salido este equipo. O sea que es una actividad muy analizada y muy fiscalizada, por así decirlo, ¿no? Entonces, Luego también recordar, o sea, que cada vez más empresas privadas están apostando ya no solo por misiones, turismo espacial, Sí. o sea, también por investigación. Una empresa privada no mete dinero si no ve que hay rentabilidad que de vuelta. O sea, eso es así, o sea, es la base de las empresas. Entonces, o sea, que el espacio da mucho dinero. Lo que pasa es que es verdad que también tienes que desembolsar unas cantidades muy grandes. Entonces, ese equilibrio es complicado. Y la idea también de que yo creo que un país que invierte en tecnología y que puede animar a que jóvenes quieran ser ingenieros o científicos, creo que es un país mejor. O sea, eso es así, objetivamente. El tipo de empleo que crea se vio mucho durante la pandemia, cuando nos comparábamos con Alemania, decíamos, bueno, es que en Alemania siguen funcionando porque aquí el porcentaje es muy alto en hostelería, que es normal que sea así. Veremos si sigue siendo dentro de 30 años durante el verano con las temperaturas que hay, pero que ese sector está muy bien, pero ¿por qué España, si el sector espacial, que es pequeño, ha demostrado objetivamente, digo con cifras, que es un sector que genera dinero, riqueza, empleo de calidad? ¿Por qué no se hace más grande ese sector? Hay ingenieros, muchos se van fuera, podrían quedarse o no, pero que está bien que... Entonces yo creo que eso, y que haya gente que diga, pues yo quiero dedicarme al espacio. ¿Por qué? Pues porque voy a tener un buen trabajo, porque voy a tener proyectos emocionantes, voy a tener un buen sueldo, que tengan esa... Yo creo que todo Tenéis es que es ocasión de hablar con positivo. nuestros próceres políticos, seguramente más que yo, ¿no? Intentas convencerlos, decir, pero si es que Para esto la gente, es... que la gente se ilusione, ¿no? Yo creo que tener dos astronautas está siendo estupendo, porque hace no mucho entrevistamos, bueno, hace casi un año, tenemos unas jornadas de un suplemento que se llama Yodona, y se hacen unas jornadas, y estuvo Sara García, que yo la entrevisté, tuve la suerte, estuvimos ahí una hora, y luego había mucha gente joven, y es que luego estuvo casi una hora haciéndose fotos, chicos y chicas, los dos jóvenes están súper emocionados de estar con ella,
estaban, y yo creo que los dos van a hacer un papel muy bueno animando a la gente, Bueno, porque... es que, o sea, a mí, Sara está haciendo un papel increíble de divulgación y de crear vocaciones nuevas, pero no olvidemos que tenemos a Pablo, que Pablo está a nada de que le asignen misión, porque ya y va a ser el nuevo Pedro Duque español. Y es verdad que ahora mismo, como él ha estado haciendo el curso y tal, se ha hablado menos de él. Está Pero centrado en ser sí, astronauta, sí. claro. Yo cuando escribía cuando les eligieron a los dos y escribía la primera noticia sobre ellos, la verdad es que yo me imaginaba, me ponía en la carne de un chaval de 15, 20 años. 2 personas de León que no se conocían personalmente, pero iban o sea, vivían en la misma ciudad, una bióloga, el otro ingeniero, que o sea, probablemente uno seguro va a ir al espacio y ella posiblemente o probablemente también está ahora en el entrenamiento. Eso es una historia Además, fíjate, que genera muchas vocaciones, yo creo, ¿no? En una época mucho más interesante que la de Pedro Duque y antecesores. Sí. Porque ahora volvemos a la Luna. Está el plan de volver a la Luna y yo estoy convencido de que después de un primer vuelo que hagan por aquí, que tengan ya posiblemente Pablo vaya a la experiencia, Luna. ya van a ser candidatos de pisar la Luna, ¿no? Es una cosa... La Estación Espacial Internacional es hasta 2030. 2030. Luego, bueno, no se sabe, está un poco ahí en el limbo, parece que se va a cargar, pero bueno, pero es privada. claro, pero Puede haber privadas. yo creo que sí, pero luego es verdad que, o sea, la idea es hacer lo mismo pero en la Luna. Claro. O sea, y además tener ahí asentamientos regulares como vamos cada 6 meses a la Estación Espacial Internacional, con lo cual, o sea, es que por edad es lo que le toca. Y vamos a tener al primer español en la Luna. Sí. O sea, a ver, esto es, pero o sea, todo apunta a que es así. La última entrevista que le hicimos lo contaba, dice, bueno, vamos a ver, los primeros que vayan a la Luna serán los más veteranos del cuerpo de astronautas, pero como esto va para décadas, Exacto. Claro, efectivamente. y yo tengo 30 y pocos años, pues chaval. lo posible, claro, lo posible si no pasa nada, es que en una misión en 2025, 26, 27, pues me toque. Y luego no olvidemos que no vamos a Marte. Bueno, esa es la idea, Claro, pero, o ese es el sea, entrenamiento. pero que... Con calma. bueno, pero, Claro. o sea, pero está ahí, o sea, Bueno, la idea está ahí. Sí, pero se va a la Luna para entrenar lo de Marte, ¿no? Ese es el argumento. El Gateway será justamente la estación orbital que tendremos, que será de puerto, pero yo en mi campo, que es el de las radiaciones, pues evidentemente todavía no hemos resuelto el asunto de cómo estar. En la Luna puedes estar, en Marte puedes estar y tener hábitats, por ejemplo, en las toberas volcánicas, ¿no? Porque estás protegido de radiaciones, pero el viaje que estás expuesto es muy puñetero. Yo porque creo que es la mayor frontera, ¿no? El mayor impedimento, bueno, uno de los mayores impedimentos para llevar gente a Marte. Fíjate, uno piensa con radiaciones, pues pongo una pared de hormigón con acero y ahí ya no entra nada. Pero claro, estás volando con aluminio, tienes que volar con un material muy ligero. Y aunque pusieras digamos, una pared de un material de muy alta densidad, pues sí, te para a lo mejor los rayos cósmicos de alta energía, pero los electrones que te manda el Sol, al chocar contra lo que pongas ahí de alta densidad, producen rayos X. Con lo cual se te convierte toda la cápsula en un rayo X, en un emisor de rayos X. No está resuelto el asunto. ¿Y es que de la red. es el mayor problema para ir a Marte? Sí, yo creo que sí. El tema de la meteorología espacial. El tema, por ejemplo, de astronáutica y de motores, no. Puede que el tema, por ejemplo, de convivencia humana, no, porque ya tenemos a seres humanos conviviendo en un tubo, porque en el fondo es convivir en un tubo con todo el estrés que eso te puede generar durante meses y años, ¿no? Con lo cual, el asunto psicológico, el asunto de la aeronáutica o astronáutica en este caso y demás, yo creo que está más o menos resuelto. Pero el asunto de cómo proteger al personal de las radiaciones, aquí se van, si mal no recuerdo, a las habitaciones que no tienen un mayor grosor, y aquí estás dentro de la magnetosfera, que en el fondo la magnetosfera te sirve de escudo, ¿no? Pero también en las conferencias que suelo dar para hablar de las partículas y las radiaciones, ves las misiones Apolo, ves las tormentas solares que hubo y ves las dosis de radiación que se hubieran recibido, y hay una tormenta que fue justo después del Apolo 17, que si llega a ocurrir con ellos en la Luna, únicamente con el traje de Extravehicular Activity, habrían recibido la dosis aguda de radiación, la dosis fatal, con lo cual los habría matado. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta hoy en día en ese tipo de cuestiones, y por eso estamos, todos los que nos dedicamos al estudio de la actividad magnética del Sol y partículas, nos están contactando ahora mucho por meteorología ya del sistema solar, ¿no? Claro. Para cuando vayamos por ahí. Porque nadie te dice que si sales hacia allá te coja una tormenta solar y te fría. Yo creo, sin embargo, ahora que a pesar de esos riesgos, yo creo que ahora, bueno, no lo sé si va a ocurrir, pero me da la sensación de que con la entrada de más en el gobierno, yo creo, de Estados Unidos, creo que vamos a ver, o es posible, cómo se pone otra vez Marte en primera línea.
de inversión y de, ¿os acordáis también que con Obama se había puesto el horizonte de 2030 para ir a Marte? Hace 15 años ya casi. Entonces yo me da la sensación de que, no lo sé, pero que quizás la Luna ahora y presione para que realmente puedan hacer ese viaje a Marte. Y no sé por qué me da la impresión de que a lo mejor para Elon Musk no va a ser tan importante proteger la salud de las personas que vayan, que si hay un cierto riesgo, pero tecnológicamente es posible enviar a la Starship, Bueno, no sé cómo va... Además está diciendo cada 2 por 3 que, bueno, él en 2024 ya iba a estar en Marte. O sea, Eso no que- lo entendemos, eso no- sabéis que de su constelación de satélites Starlink y demás, una la fundió una tormenta solar, porque no llevaban protección. Entonces, 40, se cargó Pues 40. lanza otra tanda y... Pero la radiación que, por ejemplo, sufrirían sería esa que tú dices, ¿permitiría llegar? O sea, sería, voy a hacerlo porque son varios meses, o sea, ¿permitiría llegar a lo mejor a Marte, quizás desarrollar un cáncer en breve, pero o sería directamente letal? Por decirlo así, o sea, sí. Con las radiaciones, ya cuando actúan sobre un material biológico, tienes dos efectos, los que llamas deterministas, que es decir, se ha pasado los 100 REM de radiación, pues sé que te vas a tener un problema con el cristalino, sé que, o sea, muy determinado, es decir, tal radiación, tal efecto. Si pasas de, digamos, 2000, 3000 REM, ya tienes la muerte segura en 3 días, como muy bien reflejado quedó, por ejemplo, en la serie de Chernóbil, no sé si la viste, ¿no? Cómo se ve claramente la progresión, pelo, en fin. O sea, el riesgo es que murieran durante el viaje, incluso. Puede ocurrir, Eso. pero aparte de eso luego tienes el efecto estocástico, que es que te toca justamente pues una guanina y te la cambia por una, ¿me entendéis? Un aminoácido, ¡pac! Desarrollas un tumor... Un tumor, un cáncer, un efecto genético. Eso es una lotería, ¿no? Muy bien. Nos llaman. Sí, sí. ¿Os parece que nos quedan un ratito para la conferencia? Dejar unos minutos para alguna pregunta, por si la hubiera. ¿Te parece bien, Javier? Sí, sí. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Sí, varias. Hola, Javier, te quería preguntar, Hola. la previsión, o sea, ¿con qué tiempo de antelación hay ahora mismo de previsión meteorológica de actividad solar? De eso que se está hablando o sea, se podría, no sé si son de días, son meses o meses, entiendo que es complicado, pero o sea, si tú programas un viaje, puedes saber más o menos cómo va la cantidad de radiación, si va a haber más actividad, menos actividad, o eso es ya casi... Y luego ¿Cuánto dinero tienes? No, pero digo ahora. Ya. Y luego, efectivamente, los astronautas que están en la estación espacial ahora mismo tienen la habitación del pánico, ¿no? Porque les avisan, ¿no? Con no sé con cuánto tiempo en la que se encierran para no recibir, ¿no? Como has comentado. Eso entonces en una nave que vaya a Marte no sería practicable. No podrías tener una especie de habitación tendrías que pasar mucho tiempo, pero sabiendo la previsión podrías eso también utilizar eso mismo. El tema de previsión es que esto es como una guerra. Imagínate que en una guerra tienes armas de destrucción masiva, que son una tormenta solar de una emisión coronal de masa. Eso te puede llegar a alcanzar 3.000 kilómetros por segundo, 10.000 millones de toneladas saliendo al espacio, y eso te llega en menos de 8 o 9 horas a Tierra. Lo habitual es que vayan más despacio y tarden un día y medio, 2 días, la previsión de lo que tú tienes ahí, ¿vale? Entre el Sol y la Tierra tenemos el punto L1, que está a 1,5 millones de kilómetros, ahí está SOHO y alguna otra misión, y ahí tienes unos cuantos minutos que ya ves la radiación que está llegando y cómo es el impacto, cómo va a ser el impacto para que te vayas preparando. Si vamos para decir, no, yo quiero previsiones ya de días, pues en ese caso tienes que tener alguna misión del otro lado del Sol, la otra cara del Sol. Por ejemplo, Solar Orbiter ha habido veces que ha estado justamente del otro lado y hemos tenido una visión 3D completamente del Sol, salvo los polos, que vamos a empezar a medirlos el año que viene, que es algo que nunca hemos observado, los polos solares, ¿no? Entonces, para poder tener una previsión de más días, te hace falta ver lo que no estás viendo del Sol y lo que te viene por la rotación solar, ¿no? Y eso, pues Virgil, que es una misión de lo que llaman el Situation Awareness en la ESA, es decir, de protección, ¿no? Es lo que va a hacer. Se van a situar, digamos, aquí está la Tierra, aquí está el Sol y yo estoy aquí mirando, ¿no? Con lo cual te voy a ver justamente lo que va a aparecer en tu hemisferio
y para que te vayas preparando. Y luego está el francotirador. El francotirador es una fulguración, es decir, es un cono muy estrecho, ¿vale? Y ese cono muy estrecho, si te da, pues te deja frito. Generalmente van incluso a la par, o sea, vas con el arma de destrucción masiva y con un francotirador, las dos cosas. El arma de destrucción masiva te puede cubrir todo un hemisferio o más. Ahora con Solar Orbiter estamos viendo que hasta algo que se produce en esta cara del Sol, ves los efectos detrás de partículas, de radioactividad. O sea, es algo que no nos esperábamos, ¿no? Pero el francotirador encima es que primero te manda electrones, ¡bum!, que son los más rápidos. Es muy fácil hacer electrones porque son pues 10.000 veces más ligero que un protón, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esos electrones viajan muy rápido y son los que pueden llegar al habitáculo que tú tienes para protegerte, impactar contra el material que protege frente a los protones otras partículas más pesadas, pero produce Bremsstrahlung, que significa en alemán radiación de frenado, que es rayos X, con lo cual tienes una radiografía perfecta, ¿no?, por lo menos, ¿no?, de lo que... Eso es el avance, de lo que viene detrás, ¿no?, que te llega justamente unas horas más tarde. Con lo cual hace falta tener pues una flotilla, digamos, en el interior. Lo estamos viendo con Solar Orbiter, lo vimos con Ingenuity, con el vuelo del helicóptero en Marte, que justamente Solar Orbiter estaba en el camino y NASA nos preguntó en este caso a nosotros si habíamos recibido electrones de alta energía para ver si podían volar el Ingenuity, y eso te puede dar también una idea de gente que esté en trayectoria en camino. Digamos, tener unos perros de guardia por dentro del sistema solar sería lo ideal, ¿no?, para avisar de lo que va para allá, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes al final? Bueno, muchísimas gracias. Uy, madre mía. Pero esta pregunta va sobre todo para los periodistas a nivel de la contaminación lumínica, que nos preocupa tanto desde la Agrupación Astronómica Complutense de Alcalá de Henares. Pues os pregunto, sabéis que tiene bastante influencia negativa en los seres humanos, en las plantas, en los animales. Es una catástrofe. Entonces, os pregunto, qué podéis hacer para esta divulgación anticontaminación lumínica? Uy, madre. Bueno, hemos sacado algunos artículos, pero es verdad que es un problema que a lo mejor la gente no es tan consciente. Incluso a veces se ha visto como que era algo bueno lo de iluminar, ¿no? Y no se ha visto el problema hasta recientemente, ¿no?, para la observación astronómica. Y yo creo que cada vez sí que hay un poco más de concienciación, ¿no?, por parte también de ayuntamientos, ¿no?, para intentar pues, hacer frente a este problema. Pero pues sí, seguramente creo que a lo mejor podríamos seguir informando o informar más sobre ese problema y las implicaciones que tiene, que como dice usted, pues van más allá de lo que a lo mejor simplemente te imaginas, ¿no? La verdad que sí. Bueno, y legislación, ¿no?, también. Contaminación lumínica y también contaminación de los cielos. Es decir, contaminación. Los astrónomos están que trinan, por ejemplo, con el asunto de los satélites Starlink, etcétera, que emborronan totalmente instrumentos que valen millones y millones de euros. Entonces, de hecho, se está diciendo al respecto de esto que los observatorios en tierra se van a quedar ciegos. Y por falta de legislación, porque sí, es verdad que el espacio tiene muchos, eso no hemos hablado, pero tiene muchos vacíos legales. Sí. También la exploración de la Luna, ¿no? Entonces, sí, igual los medios de comunicación tenemos que hacer más, pero también es que hay que hacer una labor política de decir, oye, ¿qué podemos hacer en el espacio y qué no podemos hacer? O a nivel de iluminación, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? O sea. De hecho, a raíz de lo que dice Nuño de Starlink, no solamente que tendrán su función estos satélites, estas constelaciones, que será importante, o sea, que ese es el tema, ¿no?, ver que el coste-beneficio. También incluso me decía una persona que se dedica a un centro de la ESA que vigila asteroides peligrosos, que también daba problemas y que tenían que tener cuidado porque podía obstruir la observación de asteroides potencialmente peligrosos, o sea, que tiene muchas implicaciones a veces esas tecnologías que hacemos pues para tener pues mejor internet o por ciertas razones, y como dice Nuño, pues ahí a lo mejor la legislación es la que tiene que los políticos analizar qué medidas de control para minimizar o si es sostenible, ¿no? También por eso que Elon Musk tenga ahora este puesto tan importante o que tenga esa influencia, una persona que tiene tantísimos intereses empresariales, pues que maneje tanto poder, pues eso yo creo que en los próximos años vamos a ver consecuencias. Sí. Porque tiene mucho en todos los sectores. Somos capaces de ponernos de acuerdo con el tema del calentamiento global. Claro. Es algo que lo vemos en nuestras carnes como por la luz o por... Bueno, claro.
Que la gente quiere internet rápido, Claro. a veces se dice, pues qué pesados, ¿no? Los científicos, o qué siempre poniendo pegas, ¿no? Pero luego hay que ver pues todo lo que dice usted, esos efectos, o Sí, pero hasta también un es verdad, asteroide. a ver, no quiero hacer de abogado del diablo y menos de Elon Musk, pero es verdad que Starlink tiene la capacidad Es de alucinante. dar internet en sitios a los que no llega internet, y eso a nivel, y además a un precio asequible. Entonces, o sea, es democratizar una tecnología que utilizamos todos. Sí, pero píntalos de oscuro, que no tenga receptividad, por ejemplo. Sí, ¿no? o sea, Claro. no, y es cierto, y además, o sea, Claro. en este sentido es que no es solo Elon Musk, es que Amazon ya ha dicho que Sí, va a hacer sí, su, sí, sí, sí. su propia constelación, Negocio, y ha dicho que hay negocio. porque esas sondas salen como churros. Pues eso, legislar, ¿no? Como Legislar. dice Javier, vamos a hacer que tengan que estar recubiertos de este material para que sean opacos o... Que igual cuesta más dinero, que No, no, son claro. cuestiones que al final... Bueno, yo- pues que le den también una subvención Por a eso. más como le dan para hacer cohetes. No, o me sea, refiero a que yo creo que lo difícil de resolver esto es que las dos cosas son importantes, entonces determinar Claro. qué prevalece, pero vamos, que yo, ese sistema es un ejemplo, ¿no? Que también hay gente que considera que enviar tantas naves espaciales pues tiene un impacto ambiental, que si ahora todo el mundo quiere tener un satélite, países que tienen una situación muy precaria pues quieren poner un satélite, porque también es una cuestión ya no geoestratégica, sino hasta de, pues mira, soy capaz de mandar un satélite. Y ahí yo creo que son muchas cuestiones que... y de que no- aprendizaje como país, ¿eh? O sea, yo te También. quiero decir que también si quieres formar ingenieros en tu país, etcétera, pues una forma de aprender es eso, lanzar los satélites estos pequeñitos que hay ahora, etcétera. Es que y no es fácil tienen el decir es mismo bueno o derecho malo, también, claro. o que todo tiene un análisis que no tiene respuesta corta, ¿no? Yo creo. Mira, ¿Cuánto algo que- dinero tienes? Algo que decías antes, Teresa, de los gastos que tenemos en todo esto, y es que me vino la idea, también una pregunta que me hice una vez, y yo lo planteé como que es un músculo, el músculo de los retos. Es decir, si tú tienes, digamos, una sociedad o una parte de la sociedad que está encargada de retos que nadie se ha planteado hasta ahora, cuando vengan mal dadas, ¿no? Esa gente está preparada para, digamos, sacarte del apuro. Con lo cual yo creo que es algo que como especie incluso nos interesa tener a gente que esté planteando algo que nunca se ha planteado nadie, ¿no? Y que es inversión, además, que esa es la clave, ¿no? Puedes ver, ¿es gasto o es inversión? Bueno, claro, es un gasto, pero ¿qué significa? Yo creo que la clave es eso, invertir dinero para aprender cosas, tener más músculo, estar más preparados y que no sea solo cuando está la pandemia que queremos la vacuna inmediata, ¿no? Pues si no hubiera sido por esos laboratorios en Alemania, en Estados Unidos, que tenían tecnologías que luego han funcionado, pues no hubiéramos, bueno, no sé cuánto tiempo se hubiera tardado, pero no los meses que... Fue muy rápido, ¿eh? Fue alucinante. que fue muy Sí, rápido. y recordar que Caricó, cuando planteó todo el ARN mensajero y demás, nadie le hacía caso y le decían más o menos que estaba loca. Claro, o sea, claro, no, porque no tocaba, ¿no? Todo el mundo estaba con la terapia génica y ella Sí. descubrió la posibilidad de usar el ARN mensajero y le decían, mira, es que no, tenemos dinero para terapia génica, para Pero esto. esto no, sí. Pero Y luego, en, mira, en nos Estados Unidos sí que dicen, bueno, aunque ahora no sea interesante, puede que en un día lo sea. E incluso como industria privada tengo a investigadores que trabajan en el sol, porque bueno, a lo mejor algún día me hace falta saber lo que tienes por ahí. Y luego Estados Unidos, que es verdad que, pero el otro día hablaba con un investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha y me decía, claro, Estados Unidos, nosotros nos comparamos y ¿cómo te vas a comparar? Dice, pero otros países como Corea del Sur, que son más parecidos a nosotros en tamaño y culturalmente y socialmente lo que se está invirtiendo era muy diferente. Y él decía, pues yo, por ejemplo, un investigador, él nació en el 73, en mi nivel de carrera, de desarrollo, dice, tiene 20 personas en su grupo, 20. Dice, yo, bueno, como un ejemplo, ¿no? De que tampoco hay que ser Estados Unidos, que yo creo que te lo tienes que creer y invertir más. Y luego la labor, o sea, es que lo vemos cada vez que hay alguna misión, por ejemplo, ahora hablando de misiones, pero en cualquier paper gordo siempre hay algún español metido. Y esa es la labor, es de la universidad. Que es verdad que, o sea, las universidades españolas forman a muy buenos investigadores, o sea, y es que se ve, o sea, si es que aquí está el ejemplo, pero es que es muy fácil encontrarte a gente española en otros sitios trabajando en cosas muy tochas, además. Entonces, A ver, la prueba la tienes en que muchos se van fuera y están en sitios top. Y algunos tienen sueldos muy bajos. Creo que vamos a hacer una parte 2, ¿no? Vamos a revolver...
Sí. Y volvemos a sentarnos otro día, porque aquí seguiríamos hablando nosotros. Vale, estamos- Pero vamos, ¿no? Un día apasionante, ¿verdad? La mesa. Vamos a hacer las 3 preguntas, las respondemos juntas y ya. Muchas gracias, muy interesante. Os animo a que lo hagáis muchas veces más porque nos abre la mente a recibir información de muchos temas que son muy apasionantes. La pregunta es concreta. No habéis hablado nada, sobre todo a nivel de divulgación y de picos de información, sobre el origen del universo. Yo creo que es un tema que también actualmente, o al menos a mí me atrae, y que veo mucha información y no veo que se haya mencionado respecto a esto mucho en la mesa redonda que habéis hablado. Cuando hacemos las 3 preguntas, las hacemos seguidas. Es que energía... Un segundo, Javier. Claro, energía oscura, materia oscura. Y luego respondéis cada uno a lo que os parezca oportuno. Bueno, mi pregunta es, como hay aquí 3 medios de periodistas, quería saber si aquí en el tema del espacio también es importante la primicia. Como estamos viendo que en todas las noticias lo importante es darlo, que sea ser yo el primero el que da una noticia, ¿no? en todos los aspectos. Quería saber si en el espacio es lo mismo o es más importante dar una noticia con más profundidad o más una primicia. Esa es mi pregunta. La tercera, antes de empezar a responder. Yo quería saber, de parte de los 3 periodistas, normalmente se exige a los medios de comunicación y a los periodistas que divulguen, que informen, que conciencien, pero yo quería que fuerais lo más honestos posible y me dijerais con qué apoyo contáis de vuestros redactores, jefes, de vuestros directores en cuanto a qué equipo de gente tenéis, o si os dedicáis solo a tema de astronomía, investigación en este sentido, o sois el cajón desastre del cosmos. Es decir, todo lo que suene a ciencia ya lo hacen Teresa, Patricia y Nuño. Gracias. Yo, si queréis rápidamente, yo me gustaría emplazaros un día para sentarnos aquí y hablar de esos temas, o que traigáis temas justamente de qué os gustaría, qué respuestas queréis o qué preguntas hay, origen del universo, energía oscura, materia oscura, un montón de cosas que estamos en una revolución que seguramente veremos ahora. Ahora tenemos un problema con las galaxias, que Webb está encontrando galaxias supermaduras en un momento y dice, pero si no ha dado tiempo. Es decir, hay un montón de cosas que las nuevas misiones responden, pero siempre te traen preguntas nuevas. Y ahora ya, prensa. Ya os dejo las preguntas que eran más de prensa, os lo dejo por ahí, ¿no? Se me han olvidado. Perdón. Lo del tema de las primicias. Eso, la El tema de las primicia. primicias. Vale, en eso, a ver, o sea, nosotros normalmente tenemos para mí es una ventaja que es que trabajamos sobre embargos. Entonces nosotros sabemos con antelación, unos días antes, qué es lo que se va a publicar, que es más o menos lo que nosotros hacemos, de qué son los papers que se van a publicar. Entonces tenemos varios días para trabajar los temas y todos tenemos la misma hora de embargo, con lo cual ahí la primicia no existe como tal. O sea, tú lo publicas cuando se acabe, o sea, es que te ocurres más o menos el tema, eso es así. Y luego, en cuanto a primicias del espacio, de, yo qué sé, de cuándo se va a lanzar X o si hay un astronauta español o no en la selección o tal, suele ser menos común, ¿no? Que en el espacio, sobre todo, eso, son más sobre embargos, que tú sabes la hora, sabes el día y sabes que en ese día, esa fecha, esa hora, tú tienes que tener el trabajo hecho. Luego, ya linkando con lo de la última pregunta, pues depende de la gente que seas y de los temas que tengas en ciernes. Y en mi caso es muy complicado porque somos 2 y medio con un colaborador y hay veces que tienes que decir, pues esto es que no me da tiempo. Entonces, eso es lo que hay con nosotros. Yo creo que sobre esto último, creo que ha habido una evolución positiva en nuestras secciones de ciencia y tecnología desde hace unos años. Es decir, yo cuando empecé éramos poquísimos, nos caía todo, cualquier cosa, y a veces hasta estábamos con una pierna en ciencia y con otra en sociedad, haciendo sucesos y cosas. Y poco a poco creo que ha habido una evolución en los medios y hay más apuesta por tener pues, un número de redactores nunca suficiente, pero sí más amplio que antes. Pero aún así, por ejemplo, lo hablábamos antes, en verano alguna idea acá del director o subdirector de turno te cae y te la tienes que ingeniar para sacarlo. O sea que eso siempre existe. En nuestro caso, pues bueno, sobre el tema de las primicias, pues lo que dice Patricia, yo creo que ahí sí que puedes, pues que algún investigador te dé alguna noticia, entonces sí que hay ciertas cosas que las das tú, pero sobre todo yo creo que la diferencia es pues hacer enfoques originales o tener reportajes que puedan diferenciarse de la competencia.
porque es verdad que es un tipo de información que a veces pues, se comunica de manera global o se hacen presentaciones, pero sí que es verdad que tener enfoques diferenciados de ciencia, cuando lo tienes o cuando tienes un proyecto que a veces pues, porque te lo ha contado alguien, que a lo mejor ni siquiera es algo que sea nuevo, pero que no se conoce, entonces pues, y sí que en ese sentido el periódico apuesta mucho por eso. Respecto a la gente en el mundo ha sido al revés, se ha reducido la sección y de hecho ahora somos 2 personas en ciencia y llevamos también parte de medio ambiente. Y no siempre a tiempo completo, entonces sí que en el periódico El Mundo sí que ha aumentado el interés, incluso las informaciones, pero somos menos personas que antes. Yo lo que sí que he notado es que ahora, o sea, cuando tú llevas temas de esto ya sí te preguntan, ¿no? O sea, porque antes, lo que hablábamos antes de que muchas veces la ciencia es algo residual, o sea, es para dar visitas y da igual, solo quieres un titular pistolero y que mucha gente, o sea, ahora es en plan de, a ver, o sea, es esto que ha salido, que lo mismo es un bulo o es que lo mismo no es así, hay que hablar evidentemente con un investigador que te responda y que te cuente realmente qué hay detrás de esto, que lo está dando todo el mundo, pero no, entonces, o sea, es complicado, pero es verdad que en eso sí que, o sea, yo sí noto que digo, a ver, esta noticia, bueno, o sea, se puede dar incluso por qué no es noticia, pero hay que explicarlo y hay que explicarlo bien. Y en esa parte yo sí me siento respaldada. Yo en eso tengo suerte en el sentido de que todos los enfoques que propongo, la verdad que me los compran y me dan incluso mucho espacio. En ese sentido sí. Yo sí he hecho en falta más personas que trabajen de medios. Al final, como va saliendo todo, pero sí que creo que en ese sentido pues hay un problema de personal, porque cada vez hay más demandas y hay menos periodistas. En general, no solamente, pero en secciones a lo mejor como la de ciencia, pues a lo mejor no se prioriza, o si hace falta un redactor porque ocurre una crisis, pues es más fácil quitarlo, aunque sea temporalmente de ciencia, para ponerlo en otro sitio que en otras. Suceso ahora con la Dana estas 2 últimas semanas. O sea. Yo creo que el país en eso es un ejemplo de que tenéis un equipo amplio por el que se apuesta, que tendréis también vuestras dificultades, pero creo que a lo mejor sí que es un ejemplo de un diario que ha apostado de una manera clara, tanto por un lado por ciencia como por medio ambiente, que son 2 secciones. Ambiente, salud y tecnología, sí. Y una de las cosas que yo agradezco mucho es que estamos juntos, salud, tecnología y ciencia. Y muchas veces hay temas fronterizos, claro. Es decir, ahora con la inteligencia artificial, por ejemplo, hay muchas veces que no sabemos si es un tema de ciencia, si es un tema de tecnología, porque la IA ya, claro, lo abarca todo, ¿no? Todo. Pero, bueno, sí, yo, o sea, claro, me considero un privilegiado en ese sentido de que somos 2 redactores mínimo por cada sección, y aún así, obviamente, es imposible llegar a todo. Pero hay que seleccionar muchas veces porque hay temas interesantes y no se puede dar todo. Dar todo bien, ¿no? Y dar todo tampoco. Sí. Y en esa situación, a mí hay una cosa que me da bastante coraje, que a veces la empresa tiende a preferir que hagas lo que todos los demás, es decir, lo que llamamos el carril, que decir, oye, tengo este enfoque que es nuestro, hablando de lo de las primicias, ¿no? Tengo este enfoque que es nuestro, esto no lo tiene nadie, tal, pero dicen, ya, pero es que hay que dar lo otro, que lo va a dar todo el mundo. Pues a mí ahora me pasa lo contrario. ¿Ah, sí? Y a veces me da inquietud porque digo, ¿y lo otro cómo no lo voy a dar? Ya. Si lo va a dar todo el mundo. Que no, que te centres en eso, que no sé qué, y me haces otra doble. Claro. O entrevistas. Claro, luego están las entrevistas de gente súper interesante que escribe libros. Que nos dejasen hacer estancias. Tú te vienes al país, yo me voy al mundo. Cuando quieras. Que voy a decir otra fuente muy interesante a raíz de lo que preguntaba el señor sobre las exclusivas, pues también a veces conseguir que un científico pues del espacio, investigadores del área de la astrofísica, pues tiene un libro que te da a ti quiere promocionar el libro y a lo mejor conseguimos la entrevista antes, ¿no? O das una entrevista a una persona pues muy top y lo das antes, negociamos para que nos la den antes que El País o que ABC, ¿no? Y sacarla nosotros antes, ¿no? Pues te adelantas. Ese tipo de cosas también ahí tenemos. Hemos pasado de hacer estancias del País en el mundo y el mundo en el País a quitaros y a competir, ¿eh? Claro. Aquí. Hombre, yo siempre preguntamos quién más tiene la entrevista, entonces yo sé que si Teresa la hace ese mismo día, me tengo que ir corriendo a... Claro. Si os ¿Cómo? Claro, no vas con... Sabes que, o sea, si la tiene El País o la tiene El Mundo, no te aguanta el fin de semana, o sea, lo tienes que dar el día siguiente. La música para nuestros oídos es, no, solo os la va a dar a vosotros.
nosotros. Entonces, Claro, claro, claro. Si os parece, lo vamos a dejar aquí porque ya sí que está a punto de empezar la conferencia de Paraninfo. Yo creo que ha sido fascinante y podríamos seguir mucho más rato. Les agradezco a los 4 esta maravilla de conversación que han tenido, que hemos roto todos los formatos y todos los bloques. Conversar es un arte maravilloso y ha sido un placer escucharles. Os agradezco a vosotros la asistencia, la participación, la escucha atenta que habéis mantenido. Y nada, tenemos una conferencia magnífica en Paraninfo de Álvaro Jiménez y nada, muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Y me quedo con el concepto de titular pistolero, que este no lo había conocido en todos estos años, titular pistolero, me encanta, Patricia.